ponerme. A ver qué tengo por aquí. Oh, sí, esto está perfecto. Con este me veré bien patrio. Hola, Carlitos. Hola, Catalina. ¿Qué haces? No, nada, aquí viendo qué me pongo para el 15 de septiembre. ¿No sabes qué ponerte el 15 de septiembre? No, amiga, no sé. Oye, ¿pero qué se festeja el 15 de septiembre? Ups, yo tampoco sé. Yo solo sé que en las escuelas se ponían a vender comida en una kermés y se truenan cohetes por la noche y ya. No, chicos, esperen. Profe Gibran de Artes. Sí, ese soy yo. Y no solamente se hace eso que dijiste, Carlitos. También se hacían bailes folclóricos o representativos de nuestro país. Pero todo esto se hace en la celebración de nuestro movimiento de independencia, que dio inicio en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Pero esa información siempre es parte de nuestra historia y cultura, de nuestro país, y en cada grado sus maestros siempre hacen mención en la materia de historia de tan importante fecha. Yo ahora los voy a invitar a hacer un recorrido de la época de la independencia y las 4 manifestaciones artísticas. ¿Las 4 qué? Las 4 manifestaciones artísticas, Carlitos. Artes visuales, teatro, música y danza. ¡Wow! Tú sí te lo sabes, Catalina. Pues obvio, me encantan las artes. Qué bueno que te gusten, Catalina. Y espero que a ti también, Carlitos. Y como ya saben qué ponerse... ¡Wow, profe! Están muy bonitos estos disfraces. Corrección, Catalina. Vestuarios. Ahora sí, vamos por un pequeño recorrido histórico. En ese entonces, México, una colonia más de España y conocida como la Nueva España, vivía un proceso de constante transformación y encuentro entre las etnias que se confrontaron durante la conquista. Los indígenas, quienes alguna vez fueron dueños de sus tierras, trataban de encontrar su lugar en México imperialista, al igual que los mestizos y los criollos, ya que los españoles peninsulares eran el grupo social que sostenía el poder en ese tiempo. Las manifestaciones artísticas de la época, en cuanto a las artes visuales, se mantenían de acuerdo con la moda española y giraban alrededor del estilo barroco y neoclásico, los cuales se enfocaban en motivos religiosos o paisajes, por lo que sus vías de representación eran bastante limitadas. Después de la conquista, los españoles inicialmente trabajaron en erradicar las danzas indígenas por considerarlas demasiado paganas, teniendo éxito con una serie de formas, especialmente las relacionadas con el sacerdote y la clase dominante. Sin embargo, no fueron capaces de erradicar las formas más populares, sobre todo en las regiones rurales y más inaccesibles de la Nueva España. En cambio, los evangelizadores trabajaron para adaptar las danzas al cristianismo, dándoles nuevos significados. Por esta razón, la mayoría de estas danzas han sufrido al menos alguna modificación desde la época prehispánica. Así como la música y el teatro también fueron parte del proceso de evangelización, y durante la Nueva España surgieron importantes recintos con maestros donde ejecutaban la música con influencia española de aquella época y obras importantes de teatro. Entonces así inició nuestra mezcla de cultura en nuestro país. Así es, también llamado mestizaje. ¿Y entonces qué pasaba con la música? Oh, empecemos el recorrido, ahora sí. Él fue José Manuel Aldana. Fue un compositor, violinista, clavecinista y director de la Orquesta Novohispano. Fue autor de numerosas obras religiosas. En 1786 empezó como violinista en la Orquesta del Coliseo de México. Su música se conservó en la Catedral de México. Mientras les hablo acerca de otro compositor, estaremos escuchando una de sus obras maestras. La figura de Damián José Mariano Elízaga Prado merece una mención especial. Fue un niño prodigio michoacano y organista de la Catedral de Morelia a los 16 años y fue nombrado por Iturbide maestro de capilla de su corte. Publicó varios libros de teoría musical en 1824, fundó la Sociedad Filarmónica y en 1825 la Academia Filarmónica, considerada el primer conservatorio de América Latina.
estableció la que quizá fue la primera imprenta dedicada exclusivamente a la publicación de música y formó y dirigió la orquesta más importante que había tenido el país hasta entonces, y se distinguió como compositor de sus contemporáneos por tener una estética y técnica con influencia francesa. Qué hermosos se escuchan esas melodías. Y tienes mucha razón. Pero, profe, ¿qué pasaba con el teatro? En el teatro traían desde Madrid. A pesar de los gastos de la Guerra de Independencia, el interés en el teatro era emergente. Se leían obras nacionales y extranjeras. El Tartufo de Molière fue traducida por el mismo sacerdote y protagonista de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo. Cuando llegó el triunfo de la causa insurgente, el teatro mexicano aún estaba bajo una fuerte influencia española. Surgieron autores de gran importancia que trajeron modelos europeos a México, como José Joaquín Fernández de Lizardi, autor del Periquillo Sarmiento, Manuel Eduardo Gorostiza y Fernando Calderón y Beltrán, entre otros. Seguramente eran cosas muy importantes, ¿verdad? Así es, Catalina. Pero ahora quiero que me digan qué manifestaciones artísticas nos hacen falta por hablar. Danza y... Artes visuales. Muy bien, ¿les parece si dejamos al último danza, que es la que más me gusta? Sí. Bien, entonces en las artes visuales, en aquella época, Las artes visuales en la independencia tuvieron la misma fuerza, al igual que el nacionalismo del movimiento armado. Se definen principalmente por ser la voz de una sociedad liberada y censurada. En ella aparecen las ideas para desarrollar un México que tiene cultura propia, original, riqueza en formas, color y contenido, que constituye el mensaje y la aportación de nuestro México. Algunos pintores como José Alconedo, Agustín Arrieta, Claudio Linati, hacen uso de su técnica para representarnos a través de sus imágenes al México de esa época. En la arquitectura y escultura, Francisco Eduardo Tres Guerras le tocó construir monumentos conmemorativos del rey Carlos IV, que gobernaba en España en aquel entonces. En 1797 construyó un obelisco y una fuente en Celaya. Un año antes del Grito de Dolores, terminó de construir el magnífico puente del río Laja cerca de Celaya, Guanajuato. Pero ahora sí, solo nos falta una, ¿yes? Danza. Ay, creo que me emocioné un poco. sí, es la más bonita, creo yo, pero en aquella época, Se habían introducido a nuestro país una serie de bailes europeos, con música e instrumentos, incluyendo como la danza de moros y cristianos, que es una batalla fingida entre moros y cristianos, traída a los estados centrales. Los bailes no eran parte de la identidad mexicana hasta después de la Guerra de Independencia, cuando recibieron su primer aumento en popularidad. Por ejemplo, el jarabe tapatío de Jalisco se convirtió en una herramienta para evocar sentimientos de patriotismo y libertad. De hecho, este baile se convirtió íntimamente ligado al movimiento de independencia, haciendo que se llamara antes el jarabe mexicano. Su popularidad llevó a la participación en otros bailes tradicionales mexicanos, especialmente aquellos bailes al son. Algunos géneros también de aquella época son la contradanza, seguidillas, andangos, guapangos, jotas, boleros, zambras y zapateados. En algunos casos, estas danzas fueron modificadas o dadas enteramente en una nueva coreografía en México. Qué padre recorrido con las artes y nuestra historia. Sí, gracias por el recorrido. Ahora ya entendimos más el origen de nuestras tradiciones y costumbres. chicos y chicas que nos están viendo desde casita, les mandamos un fuerte abrazo y recuerda que para que regresemos ya pronto a nuestras aulas, no debemos de bajar la guardia y evitar aglomeraciones o reuniones. Festeja desde casa, utiliza todas las plataformas digitales para comunicarte con tus seres queridos y así evitar la propagación del COVID-19. Así que quédate en casa. Lávate las manos y... ¡Viva México!